Ay, ahora sí, ya. Muy bien. Les comentaba, jóvenes, que las células madre. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de células mm, se pueden o pueden dar origen a todo tipo de células de nuestro cuerpo, por eso se llaman madres. Estas, no bosteces, Daniel. Entonces, estas células madre pueden originarse en células del hueso, del músculo, y donde se encuentran evidentemente en la médula ósea. Pero también, y esto es lo interesante, también el tejido adiposo, en el cordón umbilical, en la placenta, en la sangre de la menstruación. Hay muchos trabajos de investigación que se vienen realizando en el mundo y se le da ahora un valor interesante a la grasa, al tejido adiposo. Tanto lo despreciamos al tejido adiposo, ¿verdad? Fíjense con lo que nos sale. Estas células madre se convierten en otro tipo de célula, pero lo interesante que secretan estos compuestos químicos orgánicos, que son factores de crecimiento. Por ello que hoy en día no es tanto hacer trasplante de células madre para que generen un tejido, sino hoy se trabaja más con los factores de crecimiento. Van a leer estos trabajos que quiero comentarles. Mire, el paciente Berlín 2008. Van a leer, este señor tenía SIDA, no VIH. El SIDA es la fase terminal del VIH. La gente puede tener VIH más, menos, 10 años y ya luego empieza a complicarse. Que no tenga tratamiento, ¿verdad? Entonces este señor estaba en la fase terminal, pero además tenía leucemia y necesitaba un trasplante de médula espinal, de médula ósea. Y los médicos, muchos de los médicos que decían, ¿para qué? Si tiene SIDA se va a morir. Y un amigo que tenía este paciente de Berlín, que dijo, no importa, yo soy compatible con él. Es mejor que se muera, pero después de tener cierta esperanza de vida. Y miren, le hicieron el trasplante de médula y pasó una semana y un mes y el señor cada vez mejor, mejor, mejor. Y le hicieron el recuento de, de virus, de células virales, de copias virales. Y no había, no tenía virus. ¿Cómo es esto? Entonces, esto abrió las puertas para esto. La célula madre de la médula del donante, la célula madre del donante, tenía información para que los linfocitos T no tengan receptores para el virus del VIH. ¿Qué les parece? Entonces, al hacer el trasplante de estas células, las células hijas que surgieron de esta en el enfermo, las nuevas células, los nuevos linfocitos T, no tenían receptores. Y el virus del VIH que salía de una célula, de otro linfocito al que habían infectado, salían y tenemos que saber que los virus no pueden vivir fuera de la célula.
necesitan meterse inmediatamente dentro de una célula. ¿Por qué no pueden vivir fuera de una célula? Porque no tienen maquinaria para la síntesis de proteínas. Estos virus solamente son un ácido nucleico con envoltura proteica. Está notando, ¿verdad? De bioquímica eso me tiene que llevar. Entonces, virus que no entra dentro de una célula para apoderarse de la fábrica de proteínas, que es el ribosoma, muere en el espacio intercelular. Esta es la explicación, entonces, cómo este señor, el donante, tenía este tipo de bioquímica. Sus linfocitos T no tenían receptores por donde entrar el VIH. Y esto fue maravilloso, costó mucho tiempo el averiguar. Ya luego, miren, sucesivamente, todo eso lo van a leer. ¿Mm? Esta es la última revisión de hace 2 meses que yo hice. Ojalá hoy o mañana haga una revisión, tal vez ya estamos en el paciente 8 o 9. 2024, miren, el último caso. Hoy en día se intenta curar muchas enfermedades con el trasplante de células madre. Me falta tiempo para explicarles el último congreso al que yo participé en Colombia en relación a esto de células madre. Es apasionante. Esa es su tarea, jóvenes, a leer cada uno de ellos. Composición química del cuerpo humano, que es la base de estudio de la bioquímica. Y para ello ya sé que tengo compuestos químicos inorgánicos y compuestos orgánicos. Tengo que dividir en esos dos grandes grupos. Y en cada uno de ellos tengo que anotar, simples y complejos. ¿Qué son los simples? Los que están en la tabla periódica, ¿no? En inorgánicos. Va, no sé dónde marcar. Ahí está. Sin embargo, tengo que aprender este término que a las doctoras les gusta, elementos biógenos, génesis, de todo aquello que está relacionado con la vida. De todos los elementos de la tabla periódica, fíjense, 26 son los que están relacionados con la vida, de los 105 que hay en la tabla periódica. 26. De ellos, 4 representan 96%. ¿Cuál es eso? El famoso chon. Chon. Por eso está así, mire, C-H-O, chon. Y ya no 4, 8, que representan 3,6. Y ahí están los electrolitos más importantes. Sodio, cloruro, hierro. Y 14 no llega al 1%, que es el yodo. Ay, ¿por qué le habré escrito yodo yo así? Este yodo tiene que ser así, hoy, molecular. Molecular. Así. Yodo, cobre. O sea, ¿usted puede comer alambre de cobre? No, pero comemos cobre, manganeso. Entonces, ¿qué son los elementos biógenos? Aquellos que están relacionados con la vida. Y se los divide en primarios. Primario, ¿no? Primario. 96%. Redondeando, 99, según un saltor. Pero nosotros nos vamos a quedar con esto de aquí, por favor. ¿Ya? 96, 3,6 y 14. Los secundarios, los electrolitos más importantes, sodio, potasio, cloruro y óligo, jóvenes. Óligo quiere decir poco, poquito, 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 trazas.
Y entonces ahí yo tengo el yodo, el flúor. Bien, otro detalle que hay que tomar en cuenta. De todos los elementos de la Tierra, el carbono es el elemento promiscuo. Le gusta con todos casarse. ¿Ah? Y se casa con tres ramificados, se casa con dos. Desde el punto de vista químico, el carbono es uno de estos agentes que tiene afinidad con muchos elementos. Por ello que existe la química del carbón, que es la química orgánica que hemos avanzado en los últimos años del colegio. Tiene tanta importancia la química del carbón, porque este elemento químico puede tener uniones covalentes o de doble o de triple enlace y formar ramificaciones. El silicio también. Se cree que más adelante va a haber una química del silicio, pero por el momento quedémonos en esto, ¿no? Esta tablita resume lo que acabamos de ver. Elementos primarios, 96%. Los secundarios, 3,6. Y si lo suma, entonces tiene los 0,4. Estos valores son consecuentes con la obra de Tórtora, son consecuentes con sus libros de histología. Así que a no olvidarse eso. Esos valores son fundamentales. Ahora algunos autores ponen el fósforo como si estuvieran oligoelementos, ¿sí? Pero lo que sí no debemos olvidarnos son esto, el famoso chon. Ahora aquí ya no le puse chon, porque de todos estos en ese orden van a estar en mayor proporción, ¿no? Habrá que ver, jóvenes, más adelante creo que hay otra tabla, para qué sirve el oxígeno, todo el mundo ya sabe. Tiene dos funciones importantes. Es el responsable de las reacciones de oxidación. Y dos, es el último aceptor del equivalente de reducción de la cascada electrónica que se lleva a cabo en la membrana interna de las mitocondrias. Carbono es el elemento fundamental de proteínas, azúcares, lípidos, ácidos nucleicos, vitaminas. La química del carbono, estamos diciendo, ¿no? Y el nitrógeno, recuerde que el nitrógeno está en el aire. En el aire. ¿En qué porcentaje está el nitrógeno en el aire? 78%, más 21, 99. El oxígeno está en el 21%. 78 más 21, 99%. 1% está relacionado con dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno. Tarea, composición del aire. Bien. Entonces, ¿qué son compuestos orgánicos? Ahora ya lo saben ustedes. Son aquellos compuestos que tienen carbono. Hay que mirar una fórmula. Si hay carbono, tienen o son orgánicos, excepto el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Sí. Tienen carbono,
pero tienen propiedades físico-químicas semejantes a los inorgánicos. ¿Mm? ¿Y cuáles son los orgánicos que debemos aprender de memoria? Estos, pala, de memoria, del cuerpo humano. Y cuando estamos fuera del cuerpo humano, casi todo lo que vemos es orgánico. La mayoría de medicamentos son orgánicos. La mayoría de la ropa es orgánica. La mayoría de los plaguicidas, de los alimentos, de los cosméticos, todo es orgánico. Muy bien. Bueno, pero ¿para qué me sirve a mí? Que sea orgánico, no me importa. Aprenda esto. Los compuestos químicos orgánicos son apolares. Esto hay que aprender de memoria. Apolares, es decir, son liposolubles. Es decir, son estables. Es decir, no se pueden metabolizar. Metabolizar fácilmente en mi cuerpo. Por ello, se acumularán en el humano. A mí me interesa el humano. También sucede en el oso y en la hormiga, pero no soy médico de hormiga. Por eso les tengo que torturar. ¿Qué es compuesto orgánico? El que tiene carbón. ¿Y para qué me sirve eso? Que son apolares. ¿Qué es apolar? Que es soluble en grasa, no en agua. Por lo tanto, yo no puedo pinchar a la avena esta. Son estables, es decir, que cuando yo ingiero, es decir, que cuando se introduce en mi cuerpo, no puede ser metabolizado, no puede ser biotransformado, no puede ser eliminado por la orina. ¿Por qué orina el humano? Para eliminar la basura. Pero tiene que ser hidrosoluble. Los liposolubles no se convierten fácilmente en hidrosolubles. Y por ello se acumulan en el humano. ¿Dónde? ¿En qué parte del humano? En su tejido adiposo, donde haya grasa. ¿Y dónde hay más grasa? En su sistema nervioso central. ¿Qué tal? Por ello que la gente que tiene contacto continuo con compuestos químicos orgánicos como los medicamentos, ¿qué tejido es el que va a quedar dañado? Su sistema nervioso va a quedar tonto, va a quedar va a quedar demente. ¿Ya? Biomoléculas. ¿Por qué se llama biomolécula? Porque son conjunto de átomos relacionados con la vida, con la vida. ¿Qué biomoléculas podemos tener en el cuerpo? Ácidos nucleicos de dos tipos. ¿Para qué sirven? Tienen la información genética de la célula, de la especie. Por eso que el patito siempre va a tener hijos patitos, no va a tener hijo gato. Y el humano siempre va a tener hijos humanos. Ahí está la información de la especie. La proteína que es, o cuál es su base, sus ladrillos, piedra fundamental, aminoácidos. ¿Para qué sirve? Estructural. El edificio, ¿dónde están las proteínas en su cuerpo? En todo su cuerpo. La próxima clase le voy a preguntar, muéstrame parte de su cuerpo donde hay proteínas. Y más de uno lo va a pensar, ¿dónde sea? Donde sea. Estructural. Pero tiene una función funcional, fisiológica.
Nosotros no funcionamos si no es por estas proteínas denominadas enzimas o las hormonas proteicas. Las hormonas pueden ser de origen proteico o de origen lipídico. Haga ahí su clasificación. Hormona, dos flechitas. Proteico, lipídico. Eso hay que memorizar, hay que memorizar. Vamos a las proteínas. Miren al próximo. Azúcares o hidratos de carbono o carbohidratos o glúcidos, ¿verdad? Faltó eso. O glúcidos. ¿Cuál es su unidad estructural? Monosacárido. ¿Para qué sirve en mi cuerpo? Fuente, fíjense, fuente y reserva energética a corto plazo, cuando está en la forma de glucógeno. ¿Dónde tiene glucógeno usted? En el hígado. Anótese, anótese. Aunque en histología ya ha avanzado el año pasado. Y luego en musculatura estriada. El mismo que se clasifica en músculo esquelético y músculo cardíaco. ¿No es cierto? En músculo estriado y en el hígado va a estar el glucógeno. Gracias a este glucógeno, usted en este momento tiene glucemia normal. No ha desayunado, ¿verdad? Entonces su glucógeno se está lisando, se está fragmentando para dar glucosa, glucosa, glucosa y que la glucosa entre dentro de la célula al matadero. ¿Qué se llama el matadero? El primer matadero de los azúcares. Anótese. Glucólisis. Lípidos o grasa. Su unidad estructural, ácidos grasos. ¿Dónde se encuentra? En todas las células. También le pregunto, ¿dónde tiene lípidos? En todo lugar donde haya células. Ahí está membrana celular. Pero fíjense aquí que dice reserva. No dice fuente. Aquí es fuente la diferencia. Y es reserva a corto plazo. Esto tiene mucha ciencia, esto que estamos viendo. Cuando una persona tiene diarrea, tiene gripe, no come 1 o 2 días, ¿qué se gasta? Glucógeno. ¿Qué se consume? Glucógeno. Pero si una persona tiene enfermedad crónica, pierde primero su pancita, su almacén de glucógeno en el hígado. Pero si sigue durante mucho tiempo enfermo, empieza a perder grasa. Por ello que la persona va a enflaquecer. Y si sigue más allá, se vuelve en piel y huesos, porque las proteínas al final se convierten en reserva. Mire qué bonito. Primero se consumen azúcares, luego grasa, luego proteínas. Es esta la explicación por qué tenemos personas que son como un esqueleto, pero siguen con vida. Evidentemente no van a trabajar como usted, pero siguen vivos. ¿Qué son inorgánicos? Los que no tienen carbono, los que están en la tabla periódica, pero no debemos olvidar agua. Y todo lo demás que ya hemos visto hace rato. Sodio, potasio, calcio, magnesio, cobre, cobalto, manganeso. Ahí están los inorgánicos. ¿Para qué sirve el calcio? Huesos, dientes y músculo. Otra vez llegamos ahí, Baines. Tema número 6. Tema número 6 de
fisiología de Gaito, contracción de la musculatura esquelética. Cuando llega el impulso nervioso, cuando llega el mensaje nervioso a la célula muscular, tiene que cambiar el potencial de reposo de la membrana. Y esto se consigue a través del ingreso del calcio. Acuérdese, el calcio tiene que ingresar para despolarizar a esa célula. Pero también tiene que salir el calcio del retículo sarcoplásmico. ¿Para qué? Para activar a la troponina, a la tropomiosina, luego a la actina y miosina. Para mí el calcio es el director de orquesta. Sin calcio no hay bioquímica. Hay que volver a leer, por favor, esos gráficos tan bonitos que tienen en Fisiología de Gaito, ¿sí? Donde se muestra a los canales de rianodina. 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 Hay una enfermedad muy interesante con esto, ¿ya? Yo les sugiero estos feriados, estos días medio interesantes, tienen que dedicarse a leer. Evidentemente tienen que ayudar en su casa, porque no puede comer gratis tampoco. Pero el momento que se cansa puede limpiar los pisos y después a leer, ¿ya? También participa en la coagulación. La cascada bioquímica de la coagulación se activa gracias a la participación del calcio. Cuando no queremos que se coagule la sangre, usamos agentes quelantes como el EDTA para que capture al calcio y ahí no hay coagulación. ¿Mm? Muchas enzimas necesitan un ayudante, que es el calcio. Carbono ya vimos, cloruro. Cloruro, no se dice cloro, por favor. El cloro es un veneno, es un gas. Nosotros tenemos Cl con su rayita arriba. Sirve para este equilibrio hidromineral. Hidro es agua, mineral de sodio, potasio. Y ácido básico es de pH joven. Fósforo es parte de los ácidos nucleicos. Del ATP, los $100 de ayer. Sistemas buffer. Y aprendimos también, ¿no? Activa las moléculas. ¿Se acuerdan o no? Hola, ¿qué tal? Activa las moléculas. La glucosa entra dentro de la célula y directamente la casan con el fosfato. Y de esa manera la glucosa está activada para entrar a su matadero. ¿Qué se llama su matadero? Glucólisis, ¿no? Magnesio. Oh, no hay glucólisis sin magnesio. La glucólisis es un conjunto de reacciones químicas que se lleva a cabo por la actividad de las enzimas. Y estas enzimas no trabajan si no está el magnesio. Vamos a ver eso cuando corresponda. Por ello que cuando mi paciente está débil, cuando yo hago mi anamnesis, mi examen físico y todo correcto, como va a aprender al año en semiología no puede estar bostezando. Semiología es la materia número 1 de medicina. Si no domina semiología, no es médico. Entonces, cuando llega un paciente debilitado, no tiene fuerza, yo le doy magnatil cálcico, pastilla efervescente, e inmediatamente salta.
o se le da suero glucosado con magnatilcalcio. En el suero glucosado le estoy administrando glucosa para que entre a la glucólisis. Y en la tableta le estoy dando magnesio, o también se pone en el suero magnesio. Y la persona sale y dice, uy, qué bien me siento, porque está generando, está sintetizando ATP. Nitrógeno, muy importante porque es parte de las proteínas y ácidos nucleicos. El potasio, qué maravilla de elemento. Muy parecido al sodio, por ello trabaja en la bomba de sodio y potasio. Si no trabaja la bomba de sodio y potasio, joven, la membrana celular de la neurona y del músculo esquelético no funciona. La bomba de sodio y potasio de la membrana celular de la neurona y del músculo esquelético no funciona si no hay suficiente sodio, si no hay suficiente potasio. Por ello que cuando una persona pierde potasio porque va al gimnasio, yo tengo más de 2 pacientes con el tema del gimnasio, transpiran tanto, los albañiles, los panaderos, y entonces vienen con esto, parálisis progresiva ascendente. Parálisis progresiva ascendente. Primero su dedo gordo de su pie no puede mover. Ya luego va a ser todo el pie. Luego la pierna. ¿A qué se dedica, joven? Soy panadero y como estamos en fiestas, estoy horneando 2 días. Ahí está, ya. ¿Qué se pide? ¿Qué análisis se pide? Determinación de potasio en sangre. Y va a estar menos de 3,5. Y entonces tengo que administrar potasio. ¿Qué tienen que aprender? Viene en ampollas, que es de lo más tóxico. Cada vez que yo tengo que dosificar potasio, tiemblo o prefiero no meterme con el potasio. Es de lo más tóxico, por favor. Y si se muere, se realiza la autopsia a ese paciente, se lleva al laboratorio y va a salir potasio. Y la pregunta es, ¿ese potasio es parte del cuerpo? ¿Era fisiológico o le administraron? Es difícil de poder determinar si procede de dentro de la célula o de lo que se le inyectó en el suelo. Hay que tener mucho cuidado, por favor, anótense ahí, no es chiste. Fíjense que hace 10 años una señora tenía sus hijos que estaban con debilidad muscular o no sé qué, enfermos, la madre locas. Entonces pongámosle suero a los 2 adolescentes, 18, 16. Va a la farmacia, compra 2 sueros. La señora que le pincha a la enfermera, ay, mis hijos están medio flojos. ¿Qué más le pudiera poner doña Cosita? Y doña Cosita le dice, cómprese ampollas de potasio. Y va corriendo y en la farmacia se lo venden y la señora viene y le pone al suero y los chicos dicen, nos sentimos mal. Sí, duérmanse, hijitos. Y la mamá se fue y volvió y estaban muertos los 2. Revisen en su internet. Esto ha pasado en Santa Cruz. Así que mucho cuidado con el potasio. Bueno, y el sodio. Y el hierro, miren. El sodio es muy parecido, ¿no? Recuerden que es fundamental para el trabajo de la neurona y de la contracción del músculo esquelético. Para de cuando está en potencial de reposo pase a un potencial de acción, es necesario el sodio y el potasio y el calcio. Hierro. ¿Para qué necesito hemoglobina? Ya lo sé. Mío, estoy aprendiendo. Citocromos, estoy aprendiendo. Conjunto de enzimas que se encuentran en el retículo endoplasmático liso. Yodo, T3, T4. Y el 5, el zinc, jóvenes, es maravilloso. Elemento químico
que participa en todos los tejidos. Por ello que nuestro sistema de salud en Bolivia proporciona sulfato de zinc en jarabe a todos los niños menores de 5 años. Nuestros niños son pobres, nuestros niños son desnutridos. Por lo menos les daremos zinc, por lo menos les daremos hierro, ¿no ve? Hierro. Por eso se les da hierro a los niños, a las petacudas, porque no van a tener buena bioquímica. A los niños menores de 5 años, nuestro gobierno, nuestro Estado, le da hierro, le da zinc. Y tenemos que enseñar, tenemos que aprender esto para que podamos asesorar. Bueno, si se acaba ya no volvemos guaguas porque me están esperando mis guaguas de farmacia, si no me van a colgar, ¿ya? Bien, selenio para la glutatión peroxidasa. Esto vamos a, creo que ya les hablé algo en clase, el glutatión. Es algo parecido a la creatina que ayer vimos. Es la unión de 3 aminoácidos, pero ya no es el AMG de ayer, sino aquí es el ácido glutámico, cisteína y glicina. GCG, GCG. Y el otro es AMG. ¿Qué es el glutatión? Un tripéptido que está constituido por 3 aminoácidos: glutamato, cisteína y glicina. GCG. ¿Ah? Es muy importante el glutatión. Es nuestro antídoto natural. Gracias a ese compuesto, nosotros nos libramos de muchas intoxicaciones. ¿Y para qué sirve la creatina? 100 euros. Ahí al contado, para gastarlo en la contracción muscular. Ayer hemos avanzado, ¿no? Lo mismo manganeso y el